Vamos a ganar estas elecciones. Creo que se juega muchísimo en esta elección como para pensar en el futuro, sin tomar en cuenta que si es que estas elecciones no se ganan, será muy difícil que exista oportunidad en las próximas. Creo yo que esta elección guarda una importancia muy especial porque cada vez más los espacios democráticos se están cerrando en el Ecuador, y si es que aquello continúa con la reelección del actual presidente, el modelo se va a afianzar de tal forma que será mucho más difícil competir en el futuro. Yo creo que si bien evidentemente la lucha es desigual, existe una cancha claramente inclinada, reglas diseñadas para favorecer al candidato Estado. Creo que a pesar de eso es posible ganar, y es posible ganar porque existe un porcentaje muy importante de ciudadanos que están deseosos de apoyar a una alternativa completamente nueva, completamente fresca. Las encuestas así lo señalan. Por lo tanto, yo creo que es posible generar una segunda vuelta y en esa segunda vuelta triunfar. Para nosotros no ha sido nada fácil llegar hasta este punto. Realmente nos han puesto toda clase de obstáculos para evitar nuestra participación. Ustedes fueron testigos cómo durante varios meses tuvimos que librar una lucha durísima, sorteando justamente los obstáculos que nos pusieron desde el poder para evitar que podamos competir. Creo yo que si algo le hemos demostrado al Ecuador es que somos gente de lucha, gente tenaz, gente con constancia, gracias, con determinación, y que jamás nos hemos rendido ni hemos bajado los brazos en lo que consideramos la defensa de nuestros principios, de nuestros ideales y de los derechos de participación de los ciudadanos. Y obtuvimos una victoria que representa la primera de muchas victorias que vamos a lograr al haber obtenido nuestro registro, nuestra personería jurídica. Y es con esa misma determinación, esa constancia y esa tenacidad que ahora vamos a ganar las elecciones y sobre todo vamos a transformar el Ecuador. Si ser el outsider es una persona que no tiene pasado ni desgaste político, que está impulsando una visión moderna y de futuro, y que plantea un esquema diferente a la política del pasado y del presente, entonces sí, soy un outsider. No, yo creo que existen profundas diferencias con el presidente Correa. Para empezar, en el aspecto ideológico. Mientras el entonces candidato Correa nos seguía hablando con la terminología de la década de los 60 y planteaba esta vieja disputa entre izquierda y derecha y de los ideales revolucionarios de Che Guevara, nosotros en cambio le estamos planteando al Ecuador una visión moderna y de futuro, una bandera ideológica innovadora como es el modelo de gobierno responsable, que justamente parte de la necesidad de dejar atrás la vieja disputa entre izquierda y derecha, convencidos de que lo importante no es que una política sea izquierda o derecha, sino que sea responsable. Ahí vemos entonces una diferencia importante en cuanto a la innovación ideológica que nosotros estamos planteando versus la que proponía Correa en 2006. Una segunda diferencia importante es que el entonces candidato Correa y el ahora presidente Correa marcan un estilo claramente confrontacional, de división para la sociedad. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Estamos proponiendo el diálogo, el respeto, la tolerancia hacia quienes piensen distinto y fundamentalmente la construcción de grandes acuerdos nacionales sin los cuales es imposible que una sociedad pueda avanzar hacia el futuro. Y una tercera diferencia muy importante es la importancia que nosotros le damos al respeto. Desde el principio el presidente Correa ya marcó rasgos claramente irrespetuosos en su trato con todos los ciudadanos, mientras que nosotros más bien estamos proponiendo una gran cruzada nacional para rescatar el valor del respeto en el Ecuador. Esas son tres de muchas otras diferencias que podría establecer entre el presidente Correa y nosotros, con lo cual creo yo que los ecuatorianos pueden tener la seguridad que en nosotros verán hombres y mujeres, en primer lugar, absolutamente respetuosos de la libertad, la democracia, los derechos humanos, el marco constitucional, el Estado de Derecho, y por otro lado verán a un grupo humano que impulsa una visión realmente renovada y de futuro que pretende colocar al Ecuador como el líder de América Latina en calidad de vida. Le comento algo, nosotros venimos recorriendo el país desde hace más de año y medio y hemos podido detectar cansancio, agotamiento en los ciudadanos respecto a lo que viene ocurriendo.
le doy un caso concreto. Hemos, por ejemplo, visitado con mucha frecuencia sectores agrícolas, de la sierra y de la costa. Y, por ejemplo, en el campo hay verdadera indignación con el gobierno por haber abandonado al sector agropecuario, por los errores que han cometido, por el perjuicio económico que han generado para miles y miles de pequeños agricultores. Eso se siente en el campo, eso se siente en la tierra. Y lo mismo le puedo comentar respecto a lo que dice la gente en barrios marginales que se encuentran azotados por la inseguridad y por la violencia. Le puedo decir, por ejemplo, lo que dicen los maestros, quienes se ven perseguidos por el actual gobierno, los servidores públicos, que han sido objeto de violaciones constitucionales y legales para atentar contra su estabilidad laboral, los indígenas. Y puedo seguir enumerando grupos sociales con los cuales el presidente Correa ha tenido la extraordinaria habilidad de pelearse con todos. Por lo tanto, es cuestión simplemente de hacer números y darse cuenta que lo que reflejan esas supuestas encuestas que el gobierno tanto promociona es imposible que sea cierto, a juzgar por esta conflictividad que ha generado el gobierno en su contra. Y yo conversé con varios líderes políticos de distintas organizaciones, varias de las cuales nos hicieron ofrecimientos. Nosotros recibimos ofrecimientos desde ser candidato a la presidencia de la República, a la vicepresidencia de la República, a la Asamblea Nacional, por parte de diferentes partidos y movimientos. Invitaciones que yo agradecí, creo que representaron una muestra de interés que por supuesto se agradece, pero que no acepté. Y no acepté porque nosotros representamos una visión diferente para la política ecuatoriana. Con quien sí hemos hecho un acuerdo político es con el movimiento Concertación, que es un movimiento que, al igual que el nuestro, se ubica en el centro progresista y está conformado por gente nueva, por gente fresca en política. Hemos hecho también acuerdos políticos, por ejemplo, con la FEINE. Hemos hecho acuerdos políticos con distintos movimientos de carácter provincial, de carácter municipal. Es decir, estamos consolidando una organización política sólida del centro progresista para el Ecuador, pero respecto a esos ofrecimientos, esas invitaciones que recibimos por parte de organizaciones políticas tradicionales, expresamos nuestro agradecimiento, pero no las aceptamos. Bucaram le ofreció la candidatura a la presidencia con el respaldo de la lista 10. Sí, fue uno de los ofrecimientos, entre otros que tuvimos por parte de distintas organizaciones políticas. También mucha gente me pregunta, bueno, pero ustedes no tienen experiencia. Nosotros tenemos experiencia en cosas positivas. Yo he tenido la suerte de, por ejemplo, diseñar políticas públicas de combate a la pobreza, de desarrollo económico para gobiernos extranjeros, políticas tanto como consultor como a través de Fundación Ethos durante varios años, políticas que resultaron muy exitosas. He venido analizando profundamente la realidad del Ecuador y de otros países de América Latina, pero fundamentalmente planteando soluciones concretas que en muchos casos se han llevado a la práctica, insisto, con éxito. Es esa la experiencia que yo quiero ahora aportar al Ecuador, aparte de una preparación académica específica en este tema. Si ustedes analizan los currículums de todos los candidatos, nosotros tenemos la suerte de contar con preparación académica exclusiva para este tema. Yo soy doctor en jurisprudencia y tengo una maestría en administración de gobierno y otra en ciencias políticas. Pero no solamente de esa preparación académica, es sobre todo la experiencia profesional en estos temas, la que ahora quiero poner al servicio del Ecuador. Y en eso tenemos experiencia. Lo que no tenemos experiencia es en la politiquería, es en la corrupción, es en el amarre, en la troncha, en la trinca. En eso no tenemos experiencia ni la vamos a tener jamás. Somos un grupo de hombres y mujeres que aporta trayectoria y experiencia multidisciplinaria, con una hoja de vida limpia, con una hoja de vida destacada e intachable para servir al Ecuador. El mundo está avanzando hacia el desarrollo sustentable y el Ecuador no se puede quedar atrás. Y justamente el contar con Inés Manzano como nuestra candidata a la vicepresidencia de la República está enviando una señal muy clara respecto a la importancia que va a tener este tema en nuestro gobierno. Nosotros pensamos que es fundamental empezar a cambiar la matriz productiva en el Ecuador, empezar a abandonar paulatinamente el modelo extractivista que tenemos hoy, ese modelo basado fundamentalmente en explotar los recursos petroleros o mineros, que se ha prometido abandonar y que lejos de hacerlo, hoy dependemos más que nunca
de ese modelo extractivista, lo que nosotros planteamos es sí aprovechar los recursos petroleros y los que provengan de una minería responsable, pero no para alimentar gasto corriente, sino para realizar inversiones estratégicas en el agro, que ha sido abandonado durante el actual gobierno, que nos hemos olvidado que representa el gran tesoro nacional. Hemos estado tan ocupados despilfarrando los recursos petroleros que nos hemos olvidado lo que representa el agro, y en nuestro gobierno será un pilar fundamental para el desarrollo. Haremos inversiones estratégicas en el agro para avanzar hacia la agroindustria, y también haremos inversiones estratégicas en el sector turismo para avanzar hacia un modelo de servicios. Es decir, vamos a pasar del modelo extractivista que tenemos hoy paulatinamente a un modelo industrial y de servicios, que es el modelo que mayor valor agregado genera, que mayores niveles de bienestar genera para los ciudadanos, que es el modelo que existe en los países más avanzados. Hacia allá queremos llevar al Ecuador, y este modelo se enmarcará en el respeto a los principios del desarrollo sustentable. De hecho, vamos a poner un freno al sometimiento que tenemos hoy con China. Un freno al sometimiento que tenemos hoy con China. Vamos a reestructurar esa deuda irresponsablemente negociada. Una deuda que es lesiva para los intereses del Ecuador. Para empezar, hay que emplazar, y yo emplazo al presidente de la República a que nos diga la verdad. ¿Por cuántos años está comprometido el petróleo ecuatoriano con China? Eso no se ha dicho. Hay una total opacidad en ese tema. Yo me pregunto también por qué el gobierno no ha hecho nada respecto a las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de empresas chinas en el Ecuador. En el caso de Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, en donde han habido incluso huelgas por el maltrato, por el trato infrahumano que reciben los obreros ecuatorianos por parte de estas empresas chinas. Yo me pregunto si el gobierno hubiera reaccionado de la misma manera, es decir, no haciendo nada, si las violaciones hubieran provenido de empresas brasileñas, de empresas estadounidenses o de empresas europeas o ecuatorianas mismo. Basta al sometimiento con China. El entonces candidato Correa nos decía que quería liberarse del supuesto yugo con el imperio norteamericano, con el supuesto imperio que generaba el Banco Mundial, el FMI. Pero resulta que ahora estamos sometidos a otro imperio, que es el chino, de la manera más descarada y en completa opacidad. Eso va a cambiar en nuestro gobierno, y vamos a empezar por reestructurar esa irresponsable deuda que mantenemos con China. Y sí, existen contratos de largo plazo, pero creo que es importante también empezar a plantear una alternativa, que esos recursos que están proveniendo del petróleo y que van a provenir de la minería no se vayan a saciar el insaciable, valga la redundancia, apetito de gasto público que tiene el actual gobierno, sino que se destinan a realizar inversiones estratégicas en dos campos fundamentales: el agro para avanzar hacia la agroindustria y el turismo. Ese es nuestro planteamiento. Le estamos proponiendo una visión clara al Ecuador. ¿Por dónde queremos ir? Bueno, primero, el modelo de gobierno responsable, que es nuestra tesis ideológica, plantea un absoluto respeto a la libertad, a la democracia y a los derechos humanos. Y eso no existe hoy en día. Y no existe porque tenemos claramente una función del Estado, como es la ejecutiva, que tiene claros rasgos hegemónicos, que influencia, que controla a las demás funciones del Estado, irrumpiendo la independencia y el equilibrio de poderes que representan un principio básico de toda democracia. Por lo tanto, nosotros vamos a avanzar a una reforma constitucional para desbaratar el hiperpresidencialismo en el Ecuador y restablecer entonces el equilibrio y la independencia de poderes. Eso es fundamental. También estamos planteando, y esta reforma constitucional se la va a realizar, o sea, la va a intentar realizar primero a través de la Asamblea Nacional. Y si es que no se puede a través de esa vía, convocaremos a una consulta popular. Lo que no haremos es convocar a una asamblea constituyente. Creemos que el Ecuador requiere un mínimo de estabilidad en las reglas del juego. Por lo tanto, no creo que sea conveniente crear una nueva constitución. Vamos a reformar la actual en todo aquello que sea negativo, fundamentalmente la concentración de poderes, el hiperpresidencialismo, el alto nivel de intervencionismo del Estado en la economía, entre otros aspectos. Eso por un lado. Por otro lado, estamos planteando también dentro de esa reforma constitucional la eliminación de la reelección presidencial inmediata.